Ok, vamos a ver si el día de hoy tenemos suerte y encontramos alguno de los bosses. Igual, acabo de darme cuenta que tengo 5 minutos de anillo de Dwarven. Vamos a ver qué tal lureado está. Ay, no, vale. Vamos a ir jalando estas criaturas para la entrada. Vamos a tratar de que vengan unas 4. Ponemos runa. Avanzamos. Y listo. Aquí es lo mismo, ¿no? Tratar de que entren 4 criaturas. De esta manera vamos a poder salir sin morir. O es la idea que se trata de. Por lo general uno intenta un plan y nunca termina saliendo como uno espera. Así que podemos decir, vamos a salir sanos y salvos. Pero al final es como... terminan pasando como 400 cosas diferentes. Aquí nos va a seguir el Son of Verminor, pero no importa. De hecho voy a tratar de jalar un poco más de criaturas del norte. Hay que tratar de hacer esto muy rápido porque estas runas tienden a desaparecer muy rápido. Además de que todo el respawn del sello se va a venir encima si nosotros no salimos rápido. Así que tratar de hacer esto rápido. Ponemos runas aquí, jalamos 4 criaturas para acá. Ponemos runa aquí y avanzamos. Lo mismo, aquí salen muchas criaturas, ponemos una runa acá. Ok, al norte también. De hecho, no estoy cuidando mi mana, pero no importa. Aquí salen bastantes criaturas, así que jalamos para acá, ponemos runa acá y avanzamos hacia la derecha. Otra runa por acá y listo. Si estuviera el boss, ya aparece en esta localización, así que como no ha aparecido, simplemente nos regresamos y ya. Vamos a cargar un poco de mana para el regreso, pero no tanto, porque si no, no vamos a poder regresar. Van a estar todas las criaturas respawneadas. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos, para que no nos aparezca todo el respawn en la cara. Mira, imagínate, las runas estas todavía no se quitan. Eso es bueno. Quiere decir que lo revisamos rápido. No sé cómo va a estar la entrada. Quiero pensar que no va a estar tan lureada. ¡Ay, Dios! Se cayó la runa. Ok, hemos tenido suerte el día de hoy. Avanzamos por fuego. Aquí si no tomo headshot creo que no debería haber ningún problema para pasar. Por cualquier cosa nos ponemos el señor Utamo. Igual, ignoren un poquito la forma en la que camino, que tengo un poco de lag esta hora. Con unos ricos 200 de ping vamos a ir haciendo esto. Pero vamos a tratar de pasar a toda velocidad. Ok, si yo hubiera aparecido, sale a la izquierda. Pero por si acaso vamos a salir por este lugar. Vamos a recargar el Utamo. No lo recargamos, no importa, avanzamos. Claro que sí. Me escondo, veo mis derechos. ¡Ay, auxilio! Aquí creo que hubiera sido bastante bueno ponerme un Magma Amulet, pero también a la vez... Aquí hay de dos sopas. O te matan de headshot o pasas libremente. Así que no te asusten estas criaturas. Voy a cargar un poco de mana. Me quedan 2 minutos para de anillo. Vamos a poner una runa aquí. Y de hecho es el último que tengo, así que vamos a poner una runa por acá. Otra aquí. Ok, aquí al sur vamos a avanzar y tratar de poner una runa en el pasillo, porque aquí se acumula mucho respawn. Así que ponemos esta runa aquí. Se nos van a aventar todas las criaturas al norte. Vamos a esperar que estas avancen junto con los demons. Vamos a rodear y avanzamos. Esa caja me va a matar ahorita, ya van a ver. Ay, Dios mío. Ok. Creo que me afecta un poquito bastante el lag. Aquí sale el Mr. Punish, de hecho, que te da las Punish Handcuff, algo así. Pero creo que hoy no tuvimos suerte. Ay, no. Qué desgracia. Lo bueno es que Tibia no sonríe. Lo malo es que vamos a tener que hacer esto. Vamos a meter las criaturas estas al cuarto del norte, porque así van a ser un estorbo ahorita para salir. Aparte nos queda 1 minuto de anillo. Vamos a poner una ramita, una segunda rama, y vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Y aquí es lo mismo. Si te mueres, mueres de headshot. No hay manera. Ok, avanzamos. Y lo mismo. Aquí destrifilamos una punta, nos abre una salida y avanzamos. Ahora nos queda
Furies. Este sello es el más peligroso porque por lo general tiendes a morir de headshot. De hecho, este es bastante fácil de checar. Por lo general, si tú te asomas aquí, en la esquina norte derecha vas a poder ver si está el masacre. Y no estoy trapeado, si se pregunta. Gracias a la ingeniería de Tibia. Okay, vamos a avanzar. Ponemos una rama para poder salir ahora. Como siempre tomo headshot por estos lados, me voy a poner Utamo por aquí. Así que si queremos checar, simplemente avanzamos, hacemos una casita. Una por aquí, una runa por acá. En teoría, si hubiera salido el masacre, sale aquí, ¿ok? Creo que vamos a tener problemas para salir con estos ricos 230 de ping. Y vamos a intentarlo. Ok, aquí vamos. No me resulta, vamos a tener que matar los destroyers. Creo que alcanza un SD más. Ok, perfecto. Ahora sí voy a hacer el truco del auto-chase. Así que le doy attack follow, me pongo un stun skin, mato el bicho de la derecha, me quedé trapeado aquí, corto la rama, perdón, y listo. Como tengo 0 de mana básicamente, subo un stun skin, Mutanifur. Como el pasillo va a estar aquí trapeado, vamos, agarro, listo. Ok, vamos a ocupar aquí los 19 segundos de anillo para llegar al sello de Pumin. Espero sea una copia, es una copia, perfecto. Ya casi vamos en lo último. Solamente subimos, listo. Aquí tienen que haber 7 manos, así que contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Bajamos por aquí. Sin anillo Dwarven. No, de hecho no tengo. Vamos a intentar salir sin Dwarven Ring. Lo que me preocupa es un poco el main room, así que no lo hagan en casa. Ok. Por suerte no nos emborracharon. Este sello ya es más fácil de checar. Solamente avanzas hasta el final. Si eres mago, ten cuidado con los Undead Dragon, que la verdad son un pequeñito problema. Pueden tomar headshot, cualquier cosa, y pasas con Utamo. No pasa nada. Y por último nos queda ver el sello de fantasmas, que ese lo voy a dejar por último porque vamos a salir en dragones, ¿ok? Así que sin Dwarven Ring, como siempre. No, mentira, vamos a intentar que no nos emborrachen porque si no va a ser un problema. A ver. Creo que tenemos problemas. Vamos a tener que esperar que se me acabe el... Ok. Matamos esto con una avalancha. Se va a pasar para la derecha, nosotros avanzamos. Creo que los fantasmas se emborrachan. La verdad no me acuerdo, pero igual. Ahora lo vamos a averiguar. Aquí vamos a ver a la Countess Sorrow, que aparece por lo general en este lugar. Si aquí ya no salió, pues no salió. Y ahora simplemente nos salimos por los Dragon Lord. Y de esta manera vas a poder checar todos los bosses de Poi, teniendo un nivel 400, 500 más o menos aproximadamente. Difícil, cuando eres muy nivel bajo sí. Sin embargo, con un nivel 500 lo puedes hacer sin problemas, incluso si te trapeas de 8. Te da para matar con SDs y ese tipo de cosas. Eso sí, procura traer un Dwarven Ring con bastante tiempo. No como su señoría aquí. Viendo el camino que voy siguiendo. Y ya vas a poder salir en los Dragon Lord de Poi. Y de paso aquí puedes ver el Albino Dragon. Así que si quieres salir, solamente te ropeas al sur mío. Y ya. Luego puedes ver si está de Modras y el Albino Dragón, que hace respawn en estos lugares también. Ya por último, si quieres salir, simplemente nos dirigimos a la siguiente ubicación. Y ya. Es a la izquierda. Y listo. Hemos salido por los Dragon Lord de Poi. En más o menos 10 minutos puedes checar todos los bosses, quizás con un poco más de nivel, un poquito menos. Y listo. Así que si te gustó esta clase de contenido no olvides darle like y dejar tu comentario. Además te invito a echarle un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi canal.